¿Cómo están todos? Buenas noches, bienvenidos a ITV Patagonia en este capítulo especial de Televisión Abierta en el que queremos iniciar un ciclo de capítulos destinados a conversar acerca de la propuesta constitucional y también el plebiscito que se acerca ya a pasos agigantados, porque este 17 de diciembre estamos todos convocados a dar nuestra opinión acerca de la propuesta surgida, ¿cierto?, hace poco para una nueva constitución y en un ambiente en el que seguramente un tema lo vamos a conversar con nuestros invitados de desconocimiento, tal vez de desinterés, de cansancio también por un largo proceso constitucional. De esos y otros temas queremos conversar, también por supuesto del contenido, con dos abogados y además destacados actores de la política regional a quienes hemos invitado para que participen en este primer programa dedicado a este tema. Quiero saludar en primer lugar a quien está más próximo a mí, Pablo Bucenius, quien es abogado, hoy día es presidente regional del Partido Socialista aquí en Magallanes y que, bueno, viene también a expresarnos sus ideas, sus pareceres respecto a su posición frente a esta propuesta constitucional. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Un gusto estar en este primer programa inaugurando los fuegos de la discusión. Bueno, y junto a él también nos acompaña hoy día en el set aquí en ITV Patagonia Rodolfo Arecheta, quien también es abogado de reciente incorporación a Evópoli, quien también trae sus argumentos para explicarnos por qué, desde su punto de vista, hay que aprobar, ¿cierto?, esta propuesta constitucional. ¿No es así, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Feliz de estar acá. Saludo a Pablo también, a la gente que nos ve en la casa. Y sí, feliz de poder estar acá dando los argumentos. Yo creo que le agradezco el espacio ITV. Es muy necesaria la discusión de ideas de cara a un proceso que es importante. Y también es muy importante que la gente vote informada, así que muchas gracias ahí te dejo. Esa es la idea, lo que pretendemos nosotros, difundir información y que la gente pueda tomar una decisión como corresponde. Los invitamos también a acceder, por ejemplo, a la página web del CERVEL, donde se puede leer hoy día, ¿cierto?, esta propuesta constitucional. Es un poquito extensa, puede ser un poquito densa, pero vamos a ver si aquí los abogados nos empiezan a explicar un poquito de aquello. En primer lugar, quiero preguntarles, ¿por qué cada uno tiene una opción ya definida respecto a esta propuesta? Pablo, vas en contra de esta propuesta. ¿Por qué? Muy simple, porque estamos ante un mal texto constitucional. Una mala propuesta la que se le está presentando hoy día al país. Es una propuesta que no representa al conjunto de la sociedad chilena, sino que tan solo a un sector de ella. Si hacemos un seguimiento de lo que fue este proceso constitucional, podemos advertir que la derecha fue la que no prestó el lápiz. Esa es la figura que se ha utilizado mucho para decir que la derecha durante este proceso tuvo el control del órgano encargado de redactar la nueva constitución, podía tanto aprobar como vetar ciertas normas, no necesitaba los votos de los otros integrantes del Consejo Constitucional y llegamos a una propuesta que es bastante programática, que toca muchas materias propias de ley en la Constitución, que representa un claro retroceso en materia de derechos tanto sociales, laborales, para las mujeres, para los niños, niñas, adolescentes. Y por lo mismo se hace complejo estar por una alternativa distinta en contra para este próximo 17 de diciembre. Una propuesta mala que no representa al país, lo que plantea Pablo Bucenius. Hay que señalar en todo caso que los constituyentes fueron electos de tal forma por el soberano, ¿cierto? Rodolfo, ¿cuáles son los argumentos para que partamos la conversación para que tú llames hoy día a aprobar esta propuesta? Me pasó un poco distinto a Pablo, o sea, obviamente mi evaluación del texto es digamos, diametralmente opuesta, pero yo me acerqué al texto con un poco de desconfianza porque, por lo mismo que dice Pablo, de que participó con harta preeminencia republicano. Entonces dije, bueno, voy a ver qué pasó acá. Y la verdad es que al leer el texto me encontré que el contenido era bueno, digamos. O sea, y pese a que se discute mucho con generalidades, se dice que es malo, hay retrocesos en derechos, eso se dice como eslogan, digamos, al voleo. Habría que entrar a determinar, y ojalá que lo podamos hacer acá, tengamos la instancia de discutir ciertos puntos, porque la verdad es que la Constitución innova en bastantes materias y cuestiones que sería muy difícil que se aprobaran si es que no es en un proceso como este.
Por de pronto, por ejemplo, el sistema político. Sabemos que tenemos 25 partidos políticos, que es algo que no suena tan sexy, yo sé, pero la calidad de la política es mala. Eso yo creo que toda la gente que está en la casa lo sabe. Y llegan políticos de bajo nivel, digamos. Y esta propuesta, que se hace cargo de eso y reduce, digamos, primero reduce el número de parlamentarios y establece un umbral que hace más exigente que los partidos puedan permanecer en el Congreso. ¿Qué hace eso? A grandes rasgos, de ahí podemos hablar un poco más, que las disputas, estas peleas internas que a la ciudadanía ya los tienen cansados, se dé al interior del partido y que lleguen, digamos, los mejores parlamentarios al Parlamento. Yo creo que esa es una innovación que es clave. Y en materia de derechos sociales, acceso al agua, derecho a la educación, acceso a la salud, derecho a la cultura, derecho al trabajo decente, un montón de banderas que no fueron levantadas necesariamente por la derecha, están hoy día en la nueva Constitución y me parece que eso es un aporte. Pablo, un poco cogiendo lo que nos planteaba recién Rodolfo, aspectos concretos que tú mencionas que puedas justificar como malos, ese es el adjetivo que tú le has dado. Aspectos concretos de esta propuesta, ¿incluyen los que mencionó, por ejemplo, recién Rodolfo? ¿Algunos derechos y el tema del sistema político? Obviamente representan un avance. Sería injusto y yo creo que descabelladísimo que todo fuera malo. Es algo que hay que reconocer cosas valiosas dentro de este texto constitucional como el derecho a la vivienda, como el derecho al trabajo decente. Pero la pérdida, el retroceso en materia de derechos hace incluso llegar a sostener que esta es una peor constitución que la constitución del 80. Yo jamás me imaginé que iba a estar diciendo esto, pero efectivamente es así. En materia de derechos sociales, vamos viendo, en materia de derechos sociales, se hace una declaración muy potente en el artículo 1 de que Chile es un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, cuando uno hace la bajada y va a los derechos sociales, que tradicionalmente son el derecho a la educación, el derecho a la salud, las pensiones, vemos que dicho Estado social y democrático de derecho solamente es de papel. Entonces, en síntesis, lo que se nos está proponiendo como gran respuesta a los problemas más urgentes de la ciudadanía es más de lo mismo. Más ISAPRE, más AFP, más negocios en materia de educación, y eso suena contradictorio con el espíritu que se buscaba precisamente obtener de este proceso constitucional. Materias laboral, tenemos retroceso importante. Se limita la huelga solo a la negociación colectiva, cosa que hoy día no ocurre, en la práctica no ocurre. La jurisprudencia de los tribunales han aceptado la huelga, reconociéndola como un derecho fundamental en otros espacios y momentos distintos a la negociación colectiva. Se limita la negociación colectiva a la empresa, con lo cual, donde trabaja el trabajador, con lo cual se resta poder negociador a los trabajadores, se prohíbe, de alguna manera, se prohíbe la negociación interempresa o la negociación ramal. Y es un poco la dosis, yo me atrevería a decir que es la tónica, que lo que se hace es prohibir, cerrar alternativas. La Constitución lo que busca aquí es limitar, sin duda, el libre juego democrático, la importancia de los gobiernos, las políticas públicas. En materia de mujeres, tenemos que se pone en riesgo la ley de aborto en 3 causales, con una nueva redacción. Se reconoce aquí en materia de derechos de las mujeres, solo para colocarlos como titulares, lo que hay o son retrocesos abiertamente, como es lo que sucede con el aborto en 3 causales, la ley que podría volverse inconstitucional, o se hace únicamente reconocer lo ya existente, de manera de ponerle un techo a los derechos de las mujeres y con consignas que no son tales. Aquí hay muchas letras chicas en esta Constitución. ¿Hay letras chicas? Y finalmente, ¿sí? Solo para terminar, en materia de niños, niñas, adolescentes, me atrevería a decir que es muy grave. Una de las cosas más graves que a mí me llamó la atención es supeditar el interés superior del niño, que es un principio que nos rige, que ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, que está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, y de establecer el derecho prioritario de los padres sobre ese interés superior del niño, quedando en impunidad la violencia, el abandono, la explotación. Vamos con Rodolfo, le preguntábamos, ¿hay letra chica como firma Pablo? Él mencionó ya, le pedimos concreto, él mencionó varias cosas concretas. Sí. Por ejemplo, en el tema del aborto, se menciona que la propuesta hoy día abre la posibilidad para luego volver a penalizar lo que hoy día se despenalizó con la ley de aborto de 3 causales. No, es muy curiosa esa interpretación, dado que actualmente
hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece esta discusión del qué y el quién. Lo dice más o menos el tribunal, de que efectivamente, independiente de que lo que venga es un quién, de alguna forma lo que prima en el aborto en 3 causales son los derechos de la mujer. Eso de alguna manera está zanjado, y para quienes no saben, cuando esto se interpreta la ley constitucional y cualquier ley, se va a la historia de la ley. Y en la historia de la ley, en el Consejo Constitucional, lo que se discutió fue que esto no tocaba el aborto en 3 causales. Si me preguntas a mí, yo personalmente creo que fue una torpeza de republicanos, una torpeza política haber levantado este punto, porque es un tema de principio y todos decidieron levantarlo, pero curiosamente el sector que representa a Pablo, cuando se pudieron hacer las indicaciones en el comité de expertos, decidieron no levantar este tema para dejar caer el proceso, y a mí me parece que eso es una falta de lealtad también con los chilenos. En términos concretos, esto no va a afectar en nada el aborto en 3 causales, porque básicamente en la sentencia del Tribunal Constitucional que viene a regular esto ya lo reconoce. Pero me gustaría hacerme cargo de algunas cosas que dijo Pablo también, porque estoy en completo desacuerdo, que esto cierra, dijo, derechos y oportunidades. Habló del tema de la AFP y de las ISAPRES. Y acá lo que establece la Constitución, el nuevo proyecto, es la libertad de elegir. Digamos, lo que quería el plan de gobierno de Gabriel Boric, por ejemplo, del Ejecutivo, era que toda la plata de las AFP pasara a un ente público. Eso está en el programa de gobierno, digamos. Y era una cuestión que estaba también en el proyecto de la convención, el proyecto fracasado. ¿Qué se establece acá? La libertad de elegir. No se constitucionaliza la AFP, como han dicho muchos. Lo que establece, pero lo leemos de nuevo porque te lo vi en un programa, Pablo, que te leyeron el artículo. Dice, cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales, que es una cuestión de una demanda ciudadana, y tendrá derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que administre e invierta. O sea, puede haber una institución privada y una estatal. Creen una institución estatal. Yo mi plata la voy a llevar, no se la voy a dejar administrar, no la voy a dejar en manos de los Giorgio Jackson, de Camila Vallejo. Yo prefiero ponerle a una institución privada. Claro. Si Pablo Bucenius prefiere otra cosa, o algún espectador que nos está viendo, tiene todo el derecho, me parece muy bien. ¿Dónde, Pablo, en esa redacción que nos acaban de leer, está la mantención si me permite, consagración de la AFP y la ISAPRES? Solo brevemente, con relación al tema de la ley que protege la vida de quien está por nacer, que es la nueva redacción que da el Código, que da la Constitución. Durante la discusión porque esto ya pasó, el aborto en 3 causales fue al Tribunal Constitucional, y uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que era Iván Aróstica, votó que el proyecto de ley era constitucional. ¿Por qué? Porque decía que él mismo lo reconoce. Si hubiese dicho quién, hubiera votado en contra y sería inconstitucional el proceso. Esa es la discusión que se recoge y hoy día se plasma en este texto constitucional. Por lo demás, Republicano ha sido sumamente explícito con que quiere revertir y dejar sin efecto esta ley de aborto en 3 causales. Con respecto a lo de las AFP, ISAPRE, AFP. Aquí lo que se hace es constitucionalizar la ISAPRE y constitucionalizar la AFP. ISAPRE rescatando un negocio que está a todas luces quebrado, y rescatando y constitucionalizando la AFP, que como dato, solo como dato quisiera entregar a los televidentes, entre enero y septiembre de este año obtuvo el equivalente en utilidades a 9 teletones. Frente a eso, yo les pido que hagamos el ejercicio y veamos cómo son las pensiones en Chile, pensiones de miseria, donde existen lagunas. Lagunas es importante. La redacción dice claramente quién administra y quién invierta. Durante el gobierno de Sebastián Piñera se hizo un proyecto de ley, los intentos que han habido por tener una reforma en materia de pensiones. En ese proyecto de ley se aprobó incluso en la Cámara de Diputados que un proyecto que establecía por mitades, unas que iban a ir a un fondo solidario, en definitiva, la cotización adicional iba a ir al fondo solidario, y otro porcentaje a las cuentas de capitalización individual. En segundo aspecto, se aprobó dentro de ese proyecto que fuese un organismo estatal quien administrara las cotizaciones previsionales. Eso, con esta redacción, no va a ser posible. No va a ser posible con esta redacción que podamos tener una alternativa a lo que hoy día actualmente existe. ¿Puedo hacer Rodolfo? Sí, por supuesto. No, es que lo que pasa es que acá hay un sector político que lo que quiere es echarle mano a las pensiones. O sea, no le gusta que nosotros, yo, Rodolfo Arecheta, pueda elegir una institución privada. No les gusta.
No les gusta, y lo han dicho en el programa de gobierno, lo han dicho también en la pasada convención, quieren que esto vaya a solidaridad y un sistema de reparto. Eso se ha dicho, lo han plasmado en distintos textos y eso, de alguna forma, es meterle la mano en los ahorros de la gente. Eso es muy simple. Y eso va, y yo no entiendo la tosudez del gobierno, el proyecto que ha planteado, y ahora de quienes se oponen a que exista libertad. Si nadie está diciendo que sean las AFP, oye, las AFP con este texto pueden desaparecer mañana y puede haber otra institución. Si nadie está diciendo AFP tal como está, Habitat, Cuprum, nadie está defendiendo las AFP. Lo que yo estoy defendiendo es que yo quiero ser dueño de mi plata. Y eso yo creo que en Chile está instaladísimo y es lo que la gente quiere. Nadie quiere ser privado de su esfuerzo. Y si uno ve las encuestas en materia de solidaridad, la verdad es que primero hay que decir algo de la deficiencia técnica de cobrarle un impuesto al trabajo, porque en general los impuestos debiesen ser establecidos de manera general, como los impuestos a la renta, el impuesto de primera categoría, etc. Y no ponerle un impuesto a las personas que trabajan sobre su trabajo. Digamos, la gente quiere ser dueña de los frutos de su trabajo. Para que aterricemos el tema y la gente que nos está mirando y que necesita informarse y tomar una decisión pueda comprender bien esto. De acuerdo a tu visión, ¿cómo afecta finalmente al vecino que nos está mirando la redacción de ese artículo en particular? O sea, la respuesta que, como lo señalaba anteriormente, la respuesta que se nos está dando a los problemas que tenemos en materia de pensiones, que tenemos en materia de salud, que tenemos en materia de educación, es más de lo mismo. Entonces, si hoy día no tenemos... Seguimos igual y peor incluso, porque con esta redacción prohíbe o deja fuera el elemento solidaridad que podría ser parte de la discusión. Ahí cierra nuevamente, para que se entienda bien. ¿Qué es lo que se hace? Al meter estas redacciones y estos temas dentro de la Constitución, lo que hace es hacer más difícil su modificación, que sean las políticas públicas, los gobiernos, o el Parlamento, quien resuelva estos temas. Al constitucionalizarlo, lo que hace es ponerle un cerrojo y de alguna manera impedir que esto tenga un libre debate. Rodolfo, desde tu punto de vista, entonces, ¿cómo ayuda a las personas este tema? Y lo que señala Pablo, ¿hay detrás de esa redacción un candado? No, o sea, cualquier modificación. La Constitución establece normas de modificación que en este caso son 3/5. Eso se puede modificar y mi punto de vista es que esto establece espacio para un sistema público y para uno privado y le da la libertad a la persona de elegir quién quiere que le administre sus fondos. Si lo que pasa, y quiero insistir en esto, que detrás de esta propuesta está que el Estado controla los fondos de pensiones y solamente para hacer una dimensión de la cantidad de plata que es, los 3 primeros retiros del 10% eran equivalentes al Producto Interno Bruto de Uruguay. Todo lo que Uruguay produce, bienes y servicios que produce durante un año. Entonces, es un botín muy grande, digamos. Y el tema de la solidaridad, yo quiero ser súper claro, porque este es un tema técnico, que en política pública la solidaridad se da a través de impuestos generales, no a través de cargarle con un impuesto al trabajo a una persona, digamos, que directamente desde sus fondos de pensiones. ¿Qué pasa con eso? Ahora tenemos la PGU. ¿Y cuál va a ser el incentivo a cotizar al final? Si me van a dar la pensión, o sea, si yo voy a tener que dar un porcentaje solidario a una persona que puede estar en su casa, digamos, sin trabajar, que va a recibir la PGU y más encima lo que yo le voy a pasar por mi 5%, bueno, el 5% no es lo que se había propuesto antes, pero el porcentaje que se determine por solidaridad, la gente no quiere eso. ¿Se permite? Impuesto al trabajo, para entenderlo, hablamos de la cotización adicional. Cerrando el punto, la solidaridad en todo sistema democrático en general viene dada por impuestos generales. Solo para redondear la idea. Sí. Para que avancemos también en otros temas. Si no existiese la ISAPRE, si no existiera la AFP, con esta redacción debieran crearse. Así de dramático es lo que se nos está planteando. Y segundo, el proyecto de Piñera para la reforma tributaria, la reforma de pensiones que en su momento se planteó, con esta redacción no sería posible. Y lo último, como concepto también, se habla mucho de la libertad de elegir. Esta libertad no es tal. Es la libertad para que el que puede pagar, si todos sabemos cómo funciona, cómo opera la ISAPRE y cómo operan la AFP. Aquí lo que se hace es un negocio del goce de los derechos sociales. Y los derechos sociales son estos, pues, son la educación, son la seguridad social, son la salud, sin duda.
decirle a Pablo que en la mayoría de los países del mundo la educación, la salud y las pensiones existen con sistemas privados. O sea, lo otro es impensable, Corea del Norte, digamos, ¿no? Pero bueno, hay algunos que siguen nostálgicos de la primera propuesta de la convención, que fue rechazada buenamente por la ciudadanía, digamos. Hay gente que sigue nostálgica, esperemos que no prospere, digamos. ¿Es esta una constitución o una propuesta de constitución de un extremo? En algún minuto se dijo lo mismo de la propuesta anterior, ¿cierto? Sí, tuvo sí. un resultado en las urnas que todos conocemos. Hoy día tenemos la otra cara del espejo, ¿es otro extremo? Sí, yo creo que la respuesta tajante es sí. Aquí lamentablemente no se aprendió de la experiencia anterior, y si algunos sostenían que ese proyecto anterior que fue rechazado el 4 de septiembre era de extrema izquierda, bueno, el péndulo se fue a los lados completamente contrario, y esta es una constitución conservadora, neoliberal en lo económico, que por todos lados trasunta una desconfianza con respecto al Estado, con las políticas públicas. Es realmente una versión extrema de la Constitución del 80. ¿Cuántos extremos hay en esto, Rodolfo? Decías que tenías alguna desconfianza al comienzo, ¿no? Sí, o sea, porque es verdad que lamentablemente yo creo que ahí todos tenemos que hacernos o deberíamos analizar y reflexionar en torno a este tipo de procesos, que hay gente que todavía quiere abrir, Partido Comunista, por ejemplo, volver a abrir un tercer proceso, de que no siempre dan los resultados que uno esperaría, digamos. La primera convención, mayoría de izquierda; la segunda convención, mayoría de derecha, y en ambas estábamos esperando que hubiesen acuerdos. Sí existía de mi parte una desconfianza en ese sentido, pero yo soy honesto o intento ser honesto intelectualmente, y cuando veo el texto, a pesar de haber llegado con desconfianza, me encuentro con un texto que incluso en muchos aspectos es bien progresista. O sea, Pablo decía recién respecto a las mujeres, que no había nada respecto en materia de mujer. Está el tema de la igualdad salarial. O sea, que alguien venga a decir acá que esto es un tema de derecha, establecer la igualdad salarial en la Constitución, me parece curioso. Está la paridad de entrada y la paridad de salida, que yo es uno de los temas que no me gusta, no me gusta toda la Constitución. Encuentro que en general es un cuerpo bien ordenado y que hace lo que una Constitución tiene que hacer: paridad de entrada y de salida, digamos. También están el derecho a los cuidados. Esas no son banderas de la derecha, digamos. Eso no está establecido, no lo puso la derecha al tema. Hay temas que a mí no me gustan, pero que se trate con estos ejemplos, y hay varios más. El derecho a la cultura. ¿Cuándo la derecha ha defendido el derecho a la cultura? Digamos, entonces me parece que el adjetivar mucho esto, que es mala, que es tendenciosa, que es partisana, sin entrar al detalle, me parece que es faltar al respeto al elector. Hay argumentos allí, Pablo, que nos da tu contraparte respecto a por qué no es mala, y al tema que tú planteabas al comienzo respecto a los derechos. ¿Se reconoce algo ahí? A ver, lo primero, yo creo que nos farreamos, como decía, una segunda oportunidad de tener efectivamente una constitución nacida en democracia. Sin embargo, estuvimos muy cerca de lograrlo. Este proceso constitucional tuvo dos patitas, por decirlo de alguna manera. Una primera patita que estuvo a cargo de un comité de expertos, donde existía un equilibrio dentro de sus integrantes, donde se llega a un anteproyecto que es bastante transversal, que si bien nos dejaba felices a todos, sí era aceptable y digerible por todos. Ahí estuvimos muy cerca de llegar a tener una constitución de consenso. Lamentablemente, lo que se escribió durante esta etapa se borró con el CO en la etapa siguiente, donde el Consejo Constitucional avanzó hacia esta propuesta más extrema, digámoslo de alguna manera, que sin duda representa retroceso en materia de derechos. Yo señalaba que esto representa retroceso en materia de derechos de las mujeres. Planteaba el ejercicio del primer caso de la situación que podría quedar la ley de aborto en 3 causales. Rodolfo me plantea con respecto a que la Constitución plantea la igualdad de salario. Eso no es efectivo. No se asegura la igualdad salarial en esta Constitución. Lo que se asegura, se prohíbe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo. Es una redacción totalmente distinta, que es un retroceso incluso a lo que dice hoy día el Código del Trabajo. En el artículo 62 bis del Código del Trabajo se señala expresamente que el empleador deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres. ¿Por qué se cambia la redacción? Es porque es un estándar un poco inferior. Luego, en relación a
esta paridad. Yo asumía que habíamos avanzado en la paridad, hemos tenido dos procesos que fueron absolutamente paritarios. La paridad porque es importante, porque le otorga legitimidad a nuestras instituciones. Lo que se está asegurando acá es el acceso equilibrado a las candidaturas, lo que Rodolfo señala como la paridad de acceso, la paridad de entrada. Eso hoy día existe, está en la ley. Lo que estamos haciendo es ponerle un techo, eso es lo que existe en la ley. Y la paridad de salida solo se ve de una manera transitoria para las próximas 2 elecciones. Entonces, no es más de lo que hoy día existe, y se le pone, por el contrario, un techo. Finalmente, en materia de pérdida de derechos de las mujeres, creo que es muy grave lo que sucede con la objeción de conciencia. Se establece en la Constitución, dentro del derecho derecho fundamental a la libertad de pensamiento, conciencia y de religión, esta idea de la objeción de conciencia. ¿Cuál es el problema? Que se asimila a un derecho fundamental. Se establece en términos generales y no se le establece ninguna limitación. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Cada vez que se ha tratado la objeción de conciencia ha sido, por ejemplo, en Alemania a propósito del servicio militar obligatorio, en África por condenas que deben cumplir de trabajo forzoso, entonces se admite la objeción de conciencia en esos casos. ¿Qué es lo que está haciéndose al establecer una objeción de conciencia en términos generales sin limitantes? Constitucionalizar el derecho a discriminar, incluso arbitrariamente. Entonces, que nadie se sorprenda el día de mañana si volvemos a cosas que no son inventadas, sino que son cosas que ocurrieron en este país. Que las farmacias se nieguen a vender la píldora del día después, que los colegios no permitan el acceso, el ingreso, la matrícula de niños, niñas que sean hijos de padres de matrimonio igualitario o de padres separados, madres solteras. Todas estas cosas que han ocurrido en la historia de este país, hoy día se constitucionaliza a de conciencia como un elemento, entendemos entonces que podría afectar, ¿cierto?, el ejercicio de otros derechos. Nosotros, Rodolfo, vamos a darte la palabra de inmediato porque vamos a hacer una pausa muy cortita para que nuestros televidentes tomen un respiro. Está muy interesante la conversación. Es importante escuchar a quienes conocen del tema. Estamos con dos abogados y dos visiones políticas distintas respecto a esta propuesta, pero nos separamos un ratito, volvemos de inmediato para seguir con este debate y esta conversación. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Está apasionante, está entretenida esta conversación a propósito de la propuesta constitucional que todos debemos votar dentro de muy poquito. Hay una opinión a favor de la propuesta, una opinión en contra, hay argumentos claros. La idea es que ustedes también puedan tomar una decisión informada. Rodolfo, ¿querías contestar a lo que las últimas palabras de Pablo en el bloque anterior cuando estaba hablando acerca de la objeción de conciencia? Sí, quería antes de la objeción de conciencia, el tema de la mujer. Me llama la atención que Pablo diga que hay retroceso. Ya dijimos el tema de la paridad, el acceso universal a sala cuna, está en la Constitución. Me parece, bueno, eso es para hombres y mujeres, en términos, debe ser así. Me gustaría leer un artículo respecto al trabajo, al que mencionó Pablo, el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. Esto es el artículo número 16, número 26, en su letra C, dice: se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad con la ley. O sea, a mí eso me parece... voy a decir, hasta revolucionario, digamos. Eso no está en la Constitución actual. Está en el Código del Trabajo y garantizado el principio de igual retribución. ¿Pero y qué te parece mal que esté en la Constitución? Pero está redactado incluso distinto. Habla se prohíbe la discriminación en la retribución. ¿Por qué no ocupa las palabras que sí ocupa el Código del Trabajo? ¿Pero estás en desacuerdo con esta norma? No, estoy en desacuerdo. Creo que es muy débil. Lo que presentas como un gran logro en realidad no es tal. Pero, por ejemplo, esa redacción, si se llega a aprobar
aprobar puede impactar en la redacción del Código del Trabajo? Es que como lo veníamos planteando, como lo he venido planteando acá en materia de derechos de las mujeres. ¿Hay retrocesos derechamente? Lo que hablamos de la objeción de conciencia, lo de la protección de quien está por nacer, o lo que se hace es se pone un techo y se reconoce lo que hoy día existe. Por ejemplo, si uno quisiera pensar en que producto de una discusión democrática el día de mañana se aprobara un aborto a todo evento, eso no podría con esta redacción, tampoco. No tan solo el aborto en 3 causales, sino que tampoco esto. Se menciona por parte de Rodolfo el acceso universal hacia la cuna. Ojo, porque ¿de quién lo hace cargo? Esta es la constitución de la letra chica y los grandes titulares. Gran titular, acceso universal. ¿De quién hace cargo este acceso universal? Al Estado. En circunstancias que hoy día los empleadores son quienes financian la sala cuna. Pero yo pensé que te gustaba el Estado y que sea proveedor de servicios. Lo que ocurre acá, y que es muy delicado, que está en toda la Constitución, es que primero hay una reforma tributaria encubierta, donde el Estado va a tener menos recursos el día de mañana para satisfacer determinados derechos y cosas que eran indiscutibles, que hoy día, por ejemplo, la sala cuna era de cargo del empleador, o otro ejemplo clásico, el pago de las contribuciones, la exención del pago de contribuciones, se eliminan y se dejan sin recursos a un Estado, cada vez más empequeñecido, que es lo que está detrás de esta Constitución. Rodolfo, ¿se le está quitando al empleador la responsabilidad de financiar la sala cuna? No considero. No, pero la redacción, por favor. Pero qué raro me parece que la izquierda ahora esté cuidando los recursos públicos. A mí me parece que el deber del Estado... Siempre, los que creemos en el Estado y lo público... Dejemos que Rodolfo termine la idea. Sí, no, yo descarto lo que dice Pablo. O sea, yo me parece que se garantiza el derecho. Esta Constitución, lo ha dicho el mismo Pablo, puede ser entre públicos y privados, y me parece bien que la sala cuna sea garantizada, ya sea por público y privado, y que bien que colaboren las empresas y aquellos que no estén en empresas o que tengan dificultades o que sean pymes, que el Estado ponga plata. Me parece, pero excelente. ¿Te puedo hacer un contrapunto muy breve? Sí, dale. No. En el gobierno de Piñera se presentó un proyecto de sala cuna universal que establecía la cotización obligatoria y aumentaba esta cotización obligatoria, y por parte de las empresas, el compromiso por parte de la empresa de tener esta sala cuna. Esto es el extremo, o sea, ni siquiera en el gobierno de Piñera se discutían este tipo de cosas como las que están quedando consagradas en esta Constitución. Por eso es tan peligroso y preocupante lo que se establece en ella. Oye, pero leamos el artículo, porque lo que pasa es que si uno no lo lee, pues la gente no se puede informar. ¿Qué dice? Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará y coordinará un sistema gratuito a partir del nivel de sala cuna menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. Eso es lo mismo que pasa, o sea, a mí me parece que lo que sí debiésemos asegurar, y lamentablemente desde los gobiernos de la concertación en adelante, es la igualdad de oportunidades, que es desde la cuna. O sea, desde la cuna las diferencias se producen desde la cuna, y me parece muy raro que desde la izquierda alguien esté negando que el derecho a la sana cuna universal. Me desayuno, yo de verdad lo encuentro. Lo que es grave es que, tal como lo acaba de leer Rodolfo, dice: el Estado financiará, cosa que hoy día no ocurre. Es decir, hay una carga económica importante para el Estado. Una nueva carga económica. Además, y coordinará. ¿De dónde van a salir los recursos? ¿De dónde salen los recursos? Sí. Mira, y esto se suma, hay una reforma tributaria encubierta acá, que debió, eso es materia de ley, propio de la discusión democrática. No, esas cosas están dentro de la Constitución. Pero dice estatal y público, el mismo artículo. Nadie está de acuerdo, nadie puede estar en desacuerdo de que es importante el acceso a la cuna universal. Sin duda que estamos todos de acuerdo. El punto es cómo se financia. Si estas cosas, la discusión es cómo se financia. Y acá lo que hay es y que está también dentro de la Constitución en distintos articulados y en distintas partes uno puede observar, es que hay un relajo y un alivianamiento para los grandes empresarios. ¿Cómo se financia? Es la pregunta. Sí, no, dice acá que garantizando el financiamiento por estudiantes de establecimientos estatales y privados, digamos. Y de nuevo, lo importante, y acá hay una gran diferencia entre la izquierda y la derecha, yo creo, en términos generales, en respecto a la provisión de derechos, es que
a la derecha, o por lo menos a mí personalmente, me da lo mismo que él lo provea, en la medida que de que el derecho esté garantizado. Y si es que los privados no lo pueden, pero que es curioso que ha sido la crítica que ha sido la crítica permanente de la izquierda al Estado subsidiario, que solamente el Estado interviene cuando los privados no pueden, eso que es una mala lectura del principio de subsidiariedad. Pero bueno, da lo mismo, esa es la que le han dado. Y acá se está haciendo cargo al Estado y ahora no les gusta. Yo lo encuentro muy curioso. Respecto al tema de la objeción de conciencia institucional, me parece, se lo puedo enviar a Pablo. Hay un caso, dice que en ningún país del mundo se ha discutido. En Estados Unidos la objeción de conciencia institucional se dio en el caso Barwell versus Hobby Lobby. Pero el mismo. No está en la Constitución. Pablo, en la discusión. Pablo va a votar por la Constitución del 80 o de Lagos, como sea, que tiene una sentencia del Tribunal Constitucional donde hoy la objeción de conciencia está permitida. Hoy la objeción de conciencia está permitida. Limitada. No cambia. ¿A qué cosa? ¿A qué está limitada? Instituciones privadas, por supuesto. No, hoy día no existe ninguna norma parecida, solo en el caso de aborto estrés causal. Pero la sentencia, solo en aborto estrés causal. La sentencia. La objeción de conciencia solo está reconocida en el aborto estrés causal. El día de mañana se va a poner en riesgo, con la objeción de conciencia, ¿qué es lo que se hace? Se pone en riesgo el imperio de la ley. Cualquiera va a poder decir, mira, esto va en contra de mis principios, va en contra de mi religión, para no cumplir lo que dice la ley. Y sobre todo en materia de políticas públicas, esto es muy grave. Esto se está constitucionalizando. Damos un ejemplo concreto para que se extienda. Un ejemplo concreto, el día de mañana yo me podría negar a recibir en mi colegio, porque eso es lo que estamos pensando, porque esta es la discriminación, si no es un derecho, es el derecho para discriminar. Un colegio se podría negar a recibir a hijos de padres solteros o padres que son de matrimonio igualitario. Eso es, si son casos concretos que nosotros hemos tenido. ¿Cómo la propuesta de constitución asegura que eso no ocurra? Yo creo que hay que discutir con honestidad. Rodolfo, no te equivoques. Pero Pablo, no te equivoques. Con honestidad no te equivoques. Te estás diciendo. No te equivoques con honestidad. Lo único que te voy a pedir. Podemos discutir, podemos diferir. Por favor. La Constitución también consagra la imposibilidad y prohíbe la discriminación arbitraria. Acá hay gente que cree que los jueces van a llegar y van a decir, cualquier persona que viene, un musulmán, va a decir, no puede, digamos, ir al colegio porque eso es, digamos, es pensamiento mágico, eso no existe. Y en Chile y en esta Constitución y en la anterior también se consagra la imposibilidad de discriminar arbitrariamente. Y eso obviamente, en el caso de la objeción de conciencia institucional por el tema médico, quien quiera decir que eso es arbitrario tiene un mal caso, digamos, porque ¿cómo le vas a imponer tú a una persona el que cree que está asesinando, digamos, y a una institución como la institución católica, que cree que está asesinando por practicar un aborto, que está asesinando a un ser humano, cómo uno se lo va a obligar a hacerlo? Y me parece absurdo, sobre todo considerando que el Estado tiene un sistema de salud público donde estos abortos se podrían llevar a cabo. Me parece que el entendimiento de que esto se va a usar, digamos, en todo sentido y que no se condice primero con la realidad y cómo se interpretan las normas en general y con los demás principios. Si uno no puede agarrar un pedazo de la Constitución y decir, bueno, este es el principio y yo puedo hacer lo que quiera, hay otras normas que protegen, digamos... ¿Se me permite el punto? Sí. Al igual que en la Constitución, aquí lo que se nos está pidiendo es un acto de fe, que tengamos fe que esto no va a ocurrir. Cuando la historia está llena de casos de discriminación, está llena de estas situaciones que estamos conversando, que han ocurrido en la historia de nuestro país. Hemos ido avanzando, hemos avanzado en los últimos años y esta Constitución representa retrocesos claramente en materia de derechos. Es cierto, hay un artículo que dice relación con la discriminación, pero se eliminó la prohibición de toda forma de discriminación directa o indirecta, además del deber para los poderes públicos de considerar especialmente la confluencia de más de un motivo de diferencia arbitraria. ¿Dónde estaba eso? En el anteproyecto. Y se eliminó. ¿Por qué? Porque puede de alguna manera atentar en contra, por ejemplo, de esta objeción de conciencia. Es muy grave lo que está ocurriendo en esta Constitución.
A ver, recordemos que existían una serie de principios, un rayado de cancha para la redacción de la propuesta. Yo me imagino lo que me va a contestar cada uno, pero tratemos de ser explícitos. ¿Se respetó finalmente estos principios que salieron de la Comisión Experta en la redacción de la Constitución y que prometían, ¿cierto?, un texto que debiera ser de por lo menos concitar un apoyo mayoritario, ¿no? A ver, es que esas bases eran 12 bases las que se establecieron dentro de la reforma constitucional, que debían respetarse durante el proceso constitucional. El problema es que esas 12 bases eran bastante genéricas. Entonces permiten una elasticidad en la materia a la hora de interpretar. Entonces es lo que evidentemente yo voy a singularizar en el caso paradigmático del Estado Social y Democrático de Derecho. Si no hubiese estado dentro de las 12 bases, no estaría incorporado en el artículo primero. Claramente no estaría incorporado en el artículo primero. Incluso en algún minuto se le reubicó más abajo dentro de la Constitución en circunstancias que, estando en el artículo primero, tiene una importancia y un peso específico. Aquí lo que tenemos es un Estado Social y Democrático de Derechos de papel, que no cumple con ningún estándar de lo que existe en otros países y que se entiende por el Estado Social y Democrático de Derecho. Para que se entienda bien, el Estado Social y Democrático de Derecho es una forma política de Estado que asume un compromiso con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Eliminar o disminuir las desigualdades. Que alguien me explique cómo se eliminan o se disminuyen las desigualdades con la ISAPRE, con la AFP, con los colegios privados. O sea, la cuna universal, cuidados. Nadie reclamó las 12 bases, por supuesto que se respetaron. Si acá en el fondo, lo que pasa, Marcelo, es que algunos siguen nostálgicos del proyecto de la convención y ese proyecto ya está rechazado y digamos, como no salió algo parecido... El único que lo saca cada rato eres tú, el único nostálgico, nadie más sacaba ese proyecto, por favor. Pero se respetaron las 12 bases, ¿o no, Pablo? Pero te lo acabo de decir, por la interpretación amplia que tenía, o sea, era muy interpretable, porque estaba en términos muy amplios, entonces era muy fácil cumplir con esas 12 bases. Entonces sí. Sí, pues, lo dije desde un principio. Y a mí me gustaría igual que tuviésemos, porque pasa cuando uno discute esto, que se nos va el tiempo hablando de las cosas que son polémicas, que en realidad son, digamos, están como en el ámbito exterior de lo que hace una constitución y no terminamos, no le dejamos el espacio a las cosas y a las innovaciones positivas, que yo creo que son varias. O sea, de todo este tema de la objeción de conciencia, digamos, bueno, el tema de los derechos sociales, que dice Pablo, o los derechos en general, que se ven totalmente disminuidos. Todos esos son temas, digamos, que son discutibles y se pierde un poco del foco las cosas positivas. Y a mí me gustaría que pudiésemos hablar un poco de eso, de cosas que le interesan a la gente también. No sé si tenemos... A ver, me imagino que salud, educación le interesan a la gente. Sí, pero ya hemos hablado de eso. Sí, esos son temas que interesan. Educación, por ejemplo, no hemos hablado mucho de eso. Y lo dicen todas las encuestas hoy día, es la seguridad pública, ¿cierto? Sí. Ese es un tema que está en la preocupación de las personas. Si bien es cierto, hay estadísticas que indican que el país no es tan inseguro como lo percibimos. Hay datos duros sobre eso. No cabe duda que la gente está preocupada. ¿La Constitución cómo aborda este tema? La propuesta constitucional, ¿cómo aborda este tema, Rodolfo? Bueno, se establecen varias cosas en realidad. Yo creo que en Chile hemos olvidado que el deber del Estado, uno de los deberes primeros, es garantizarle a la población la seguridad. Si no hay seguridad, no hay negocio, uno no puede salir a la calle tranquilo, digamos, no puede mandar a su hijo al colegio. O sea, es un punto tan básico que yo creo que este gobierno lo olvida con el tema de los indultos, con el tema de las amnistías que había planteado, las compensaciones a personas que participaron del estallido social, que después uno se da cuenta que era por lesiones leves o que tenían prontuario. Digamos, se nos ha olvidado que el verdadero rol de un Estado, que no está en muchas constituciones porque es demasiado obvio, es el tema de la seguridad. Y tiene varias innovaciones en esta materia el texto constitucional. Primero, y que son fundamentales y que son propiamente constitucionales. Por ejemplo, el tema de la elección del fiscal. Nosotros vimos, y acá yo creo que en izquierda y derecha lo vimos pasar igual, fiscal Abbott, la forma de designación que es un desastre, digamos. Acá se innova y en vez de que haga entiendo que una quina a la Corte Suprema y después pasa al Senado, ahora es por alta dirección pública y recién ahí pasa a la Corte Suprema, digamos. Esa es una innovación que a mí me parece muy importante. En materia, y acá relacionado con las mujeres también,
En tema de la Fiscalía, voy al mismo porque la Fiscalía no está cumpliendo, o sea, estamos todos conscientes que no está haciendo la pega, ya sea por pocos recursos, por un montón de cuestiones, pero claramente se nos están escapando los delincuentes, o sea, no los estamos pudiendo pillar. Y acá se crea un órgano que integra distintos ministerios, por ejemplo el Ministerio de la Mujer, Ministerio de Justicia, Ministerio de la Mujer por casos de violencia intrafamiliar, Ministerio de Justicia, gente de la Comisión para el Mercado Financiero, que para los delitos de cuello y corbata, también gente del Servicio de Impuestos Internos, porque falta una coordinación. Está claro que estamos percibiendo el delito como un fenómeno aislado y que falta una institucionalidad que se haga cargo de eso. Yo creo que esta Constitución lo hace, digamos, lo hace de manera muy buena. Y un punto que me parece fundamental, y con esto cierro, Marcelo, es el tema de proscribir la violencia como método de acción política. Eso lo hace esta Constitución. Sabemos que hay grupos en nuestro país que están por la violencia como método de acción política, y creo que es importante que la Constitución de alguna manera diga que eso está prohibido, porque es un consenso que estaba, pero que parece que hay un artículo rompimos. Bastante extenso en la propuesta, el 15 creo que se de todas maneras, Pablo. Sí, el 15. El 15, sí, Pablo. Frente a este tema, ¿cuál es tu planteamiento? Yo creo que acá hay una promesa incumplida. Yo creo que quienes votaron principalmente por republicanos para el Consejo Constitucional, donde se les prometió la Constitución de la Seguridad, eso finalmente no está, no se ve por ninguna parte, no se ve ese avance que pudiera representar. Se crean dos capítulos, un capítulo de Fuerzas Armadas, un capítulo especialmente que dice relación con seguridad pública, pero prácticamente repiten lo que dice la Constitución del 80. Entonces, es bastante pobre en esta materia la Constitución. No es lo revolucionaria que en algunos momentos se nos vendió. También en las campañas también es muy propio de campaña esto. Compartiendo que la seguridad es fundamental, porque eso estamos de acuerdo que para ejercer derechos se requiere la seguridad y un piso mínimo para ejercer derechos. Pero aquí lo más novedoso que se nos presenta, por ejemplo, a mi entender, es la Fiscalía Supraterritorial, que es un proyecto de ley presentado por Gabriel Boric, presidente Gabriel Boric, que está hoy día discutiéndose en el Parlamento, que entiendo que se va a aprobar próximamente ese proyecto de ley. Hay cosas que yo no comparto, esta opinión tan positiva que tiene Rodolfo, como esta Agencia Nacional Anticorrupción. Pareciera que estamos primero improvisando y segundo duplicando funciones que hoy día realmente existen. Se habla de un rol de coordinación. ¿En qué queda un poquito la Contraloría, que ha sido un garante en esta materia, con la creación de este nuevo órgano? Yo veo mucha improvisación, se crea una policía fronteriza, donde no se establece la dependencia, el uso de la fuerza, no se establecen sus autoridades, nombramientos o funciones. Pareciera que son solo titulares, no hay una bajada y una coherencia. Y en relación a esto también son aproximadamente 20 los nuevos órganos que se crean. Yo veo improvisación y veo duplicidad, y el riesgo de duplicidad de muchas de las tareas que hoy día se cumplen, mal o bien, pero de alguna manera se cumplen. Esto nos están nuevamente pidiendo un acto de fe, que esto va a ser la solución, en circunstancias que no se ve por ninguna parte esa solución concreta. ¿Serían más bien materias que debería regular la ley antes que la Constitución? Sin duda. A ver, es que pasa acá que la pelota ha estado trancada durante mucho tiempo y no avanzamos, no hemos avanzado. Y no sé, pues por ejemplo hoy día otra de las instituciones que se crea es la Defensoría de las Víctimas, que hoy día el presidente presenta un proyecto de ley que probablemente, si es que no hubiese estado en esta Constitución, no hubiese presentado, el gobierno va a la cola de lo que el país necesita. ¿Y cómo no vamos a tener una policía fronteriza? O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Si el problema de la migración hoy día pasan, por Colchanes, o sea, las imágenes son... El titular, si tú con las policías que tienes hoy día perfectamente te puedes hacer cargo de eso, las Fuerzas Armadas se han hecho, porque tampoco lo va a solucionar la policía fronteriza. Pero tú estás vendiendo algo que no es real, que no lo va a solucionar. Pablo,
Pablo, ¿no te parece mal que haya una policía fronteriza? Debemos poner nuestros esfuerzos para que no ocurra el descontrol que hoy día existe en materia migratoria, sin duda. Mira. Pero la respuesta es crear una policía. Sí, esa es la pregunta. Respuesta, ¿eso ayudará a eliminar esta migración desregulada, descontrolada? La respuesta pareciera que no, va a haber una serie de otras medidas. Por ejemplo, el tema de la expulsión, o sea, porque han sido los dos últimos gobiernos han sido muy malos en expulsar migrantes. No yo estudié afuera. O sea, y en Reino Unido tú entras, digamos, por un paso no habilitado, entras, o sea, cualquier país desarrollado, esto que estamos viendo de familias completas entrando por pasos no habilitados, y ahora último con una migración, porque la migración cuando es ordenada y la migración cuando es hecha de manera legal, bienvenida a la migración. Si el tema es que estamos con migración ilegal y estamos importando crimen organizado de otras partes, a este empresario que lo secuestraron el otro día no me acuerdo en qué ciudad era, en el norte, que se pagó rescate, ¿no? Se coordinó desde afuera, digamos. Tenemos un problema grave y nuestra institucionalidad está sobrepasada. Sí. Pero deja terminar, pues, Pablo, si estoy en mi tiempo. Y yo creo que efectivamente es necesario actualizar esta institucionalidad, y no podemos no tener una policía fronteriza. No podemos dejar entrar a la migración una migración descontrolada, que no podemos ni revisarle los antecedentes a quienes entran. Es una cuestión que no da para más, digamos, un tema urgente, y se termina constitucionalizando porque al final nadie se hace cargo. Para que usted, televidente, entienda, se nos va a vender como un gran triunfo que en la Constitución se señale y se hable de esto de la expulsión de inmigrantes. Le digo que esto repite prácticamente igual lo que hoy día existe en la ley de migración. Si esta era la respuesta que usted esperaba para la solución al problema, porque el problema estamos todos de acuerdo, si todos los diagnósticos nos podemos llegar, y yo creo que vamos a tener gran coincidencia en el diagnóstico. Si el problema son las soluciones. Todos fuimos testigos cuando en algún momento se quiso reconducir, que es la palabra, a migrantes, y el problema que tuvimos con Bolivia. Esto no son temas fáciles, dependen muchas veces de la voluntad y la cooperación entre los estados internacionales. Entonces, esto no es tan simple, es como las típicas frases clichés de que la delincuencia se acaba, las migraciones se acaban, cuando estos temas se descontrolaron. ¿Cuándo? En el gobierno anterior. Estimados invitados, se nos ha ido el tiempo. Quiero que podamos redondear, ¿cierto?, cada uno de ustedes los temas que hemos ido tratando durante el programa, los argumentos que se han dado para justificar, para respaldar sus respectivas posiciones, porque es mucha información, la gente tiene que reflexionar, ¿cierto? Y también nos damos cuenta de que hay muchas sutilezas de repente en las redacciones. Bueno, así son los abogados, pero lo vamos a decir. Nos encargamos de hacer las cosas difíciles. Demasiado sutiles que hay que aclarar. Pero vamos redondeando entonces en este tiempo para que ya podamos ir cerrando el programa. Rodolfo. Sí, yo, bueno, primero el llamado a la gente de informarse. Acá nosotros podemos venir a debatir, pero yo creo que el principal rol es de la conciencia de cada uno y de informarse. Uno siempre le puede dar al texto la peor lectura posible y plantear un escenario catastrófico. Yo creo que eso es un ejercicio que uno siempre puede hacer, pero que es infructuoso. Acá hablamos de varios avances en derechos sociales, acceso al agua, acceso a salud, derechos de las mujeres, a la cuna universal, trabajo decente, derecho a la cultura. O sea, el aumento en catálogo de derechos es muy amplio y se mantienen mucha de la institucionalidad, Banco Central, los poderes del Estado quedan más o menos parecidos, y se incorporan un montón de cuestiones que son nuevas y que yo comparto si hay algo que comparto con Pablo, es que esto va a demorar, va a tomar un tiempo en hacerse. Pero ¿quién hoy día no querría que hubiese una agencia anticorrupción? Tenemos un problema de corrupción tremendo. Y estoy seguro que a gente de la izquierda y de la derecha esto le molesta. Es decir, ¿para qué vamos a andar con cosas? Los casos de corrupción los han visto todos en la televisión, involucran a distintos sectores. Reforma del Estado. Hoy día tenemos, que estoy haciendo unos puntos que no había hecho que son importantes. Hoy día tenemos una distinción, una discriminación entre los trabajadores que trabajan
en el Estado, los funcionarios públicos y el código, los que se rigen por el Código del Trabajo. Hay que terminar con eso. No puede ser que cada vez que un Estado, o sea, que hay un cambio de gobierno, se cambien un montón de funcionarios porque se pierde mucha plata, se pierde mucho recurso humano. Esta Constitución crea un registro, o sea, un servicio civil. También tiene un plazo de implementación de 2 años, esto sí, efectivamente, pero que de alguna manera viene a terminar con un problema crónico del Estado chileno. Y finalmente también yo quiero hacer hincapié, no es muy sexy, y acá yo creo que con Pablo vamos a estar de acuerdo en todo caso, y porque es una propuesta que nació en la comisión de expertos, tenemos que terminar con la fragmentación de los partidos políticos. No podemos tener 30 partidos políticos, esto no anda con 30 partidos políticos. Y el problema es que los que están en el Congreso hoy día, que son muchos partidos pyme, no tienen el incentivo a cambiarlo. Si no lo cambiamos a través de la Constitución, no están los incentivos adentro para hacerlo. Y lo mismo los gobiernos con el empleo público. Ojo, este es un tema muy importante. Nadie se quiere echar a los empleados públicos encima. Muchos son muy buenos, muchos hacen su pega. Yo fui funcionario público varios años y me consta esto, pero también hay funcionarios públicos que están en condiciones precarias porque están a honorario, algunos ni siquiera sin contrato, y esto hay que terminarlo porque no puede ser que sea una bolsa de empleo y que viene de una ley, digamos, establecida en la dictadura para amarrar a los funcionarios públicos, que gobiernos de izquierda y derecha la han usado para hacer imposibles cambios dentro del aparato público. Gracias. Entonces, mi llamado es a leer. Yo estoy por el a favor, creo que es un buen texto y que es una buena Constitución. Cumple con todos los checks. Gracias, Rodolfo. Pablo, tu resumen, ¿cuál es? Un comentario breve. Lo que señala Rodolfo, que es lo único que podemos estar de acuerdo, no lo dije. ¿Qué cosa? De que esto iba a demorar mucho tiempo. No lo dije. A lo mejor es del programa anterior en que estuvimos juntos. A ver, unas precisiones que me parecen importantes en el ánimo de informar y poder debatir estos temas. Se plantea por parte de Rodolfo que tenemos un avance en lo que dice relación con el derecho al agua. El derecho al agua tenemos un claro retroceso en la forma que está redactado en esta nueva Constitución si uno lo compara con la reforma al Código de Aguas que hace poquito tiempo atrás se aprobó, donde se establece la temporalidad de las concesiones, de derechos de aprovechamiento, como se llaman. Esta Constitución establece que son transferibles, transmisibles, o sea, heredables los derechos de agua. Es muy grave. Volvemos a la lógica del agua como un derecho privado. Esta es una Constitución de incertidumbres. Hay mucha mala técnica legislativa constitucional que va a llevar a un periodo de judicialización en extremo. Lo podremos discutir en otros capítulos, pero haciéndome cargo de lo que dice Rodolfo, efectivamente el artículo 110 señala que una ley institucional establecerá un régimen general de la función y empleo público de carácter profesional y técnico que regulará la designación, contratación, desarrollo, promoción y cese en estas funciones. ¿Cuál es el problema? Que se aplica a todos por igual y a todos los funcionarios públicos, incluidos Fuerzas Armadas, no establece distinciones y ahí se nos genera un problema porque tienen culturas organizacionales, tienen complejidad cada una de estas instituciones, pensar en Banco Central, que tiene que ver con un gobierno regional, con un municipio. Puede ser una fuente de incertidumbre importante esto. Creo que esta es una mala, como lo señalé al comienzo, que es un mal texto constitucional que representa serios retrocesos en materia de derechos sociales, laborales, de la mujer, de los niños, niñas, adolescentes. Viene siendo una constitución recargada del 80, que nos propone, la única solución que nos propone es más de lo mismo, más ISAPRES, más AFP, más negocios en materia de educación. Y mi invitación no puede ser otra que a la ciudadanía que se interese. Yo sé que hay cansancio, yo sé que estamos todos cansados, lo veíamos, lo conversábamos fuera de cámara. Estamos todos cansados con este proceso, pero aquí se juegan cosas importantes. Las constituciones, por mucho que se nos haya dicho que no importan, realmente importan e impactan en la vida diaria de todos nosotros. Entonces, por eso es tan delicado lo que ocurre el 17 de diciembre y nuestro llamado es claro a votar en contra de este texto constitucional. Muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Pablo Usenio y Rodolfo Arecheta, quienes nos han acompañado en este primer capítulo de esta serie de 4 programas en los que vamos a conversar y analizar, ojalá en profundidad, la propuesta constitucional. El 17 de diciembre, todos convocados a votar. Nos vamos a enfrentar a esta papeleta donde vamos a tener que expresar esta opinión para un tema que ciertamente es importante. Por eso ITV comparte este espacio con la comunidad magallánica.
Muchas gracias. Yo sé que Agradecido quedan por la muchos temas, Muchas ¿cierto? por gracias. Sí, por muchas conversar, gracias. pero el tiempo se Muchas nos va. Será entonces hasta el próximo jueves. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.